Bueno, ya este es el último capítulo, el capítulo 15, que vamos a hablar sobre la lactancia. La lactancia yo diría que es uno de los puntos más complejos y generan gran estrés en la mamá. Es por esto que hay que ser cuidadosos en el tema y sobre todo respetuosos en las decisiones que tome la mamá respecto a la alimentación de su hijo. Lo primero que hay que saber es que hay alimentación exclusiva, está el relleno y está la mixta. La alimentación exclusiva quiere decir que el bebé solo se alimenta de la leche materna. El relleno es una alimentación artificial que se suministra por mamadera. Y está la mixta, que es la leche materna más la utilización de relleno. Además de esta clasificación, también está la de libre demanda y la programada. La alimentación de libre demanda es que el bebé cada vez que pide debe alimentarse. Y la programada es que se establecen horarios para la alimentación. Esta suele ser cada 3 a 4 horas. La recomendación siempre por los médicos es la lactancia exclusiva y a libre demanda. Esto debido a que la leche materna, y sobre todo el calostro, que es la primera leche maternal, tiene gran contenido de inmunoglobulinas, que ayudan a prevenir enfermedades bacterianas y virales, además del contenido alimenticio que ésta posee. Y la libre demanda es recomendada porque el principal estímulo de la bajada de leche materna es la succión del bebé en el pezón. Por lo tanto, los médicos en general recomiendan esta manera para favorecer una lactancia exitosa. Sin embargo, esto no siempre ocurre, y me atrevería a decir que cada vez ocurre menos. Para empezar, el parto es una situación de gran estrés para la mamá, igualmente los primeros días del puerperio. A esto se le debe agregar la idealización que tenemos las mujeres sobre la lactancia. Es común pensar que apenas nace el bebé la leche bajará, rápidamente y en grandes cantidades. Pues esto no ocurre. No puede ocurrir ya que la cantidad de leche es proporcional con las necesidades de alimentación del bebé. Es por esto que lo que salga en general es suficiente para el bebé. Esto obviamente ocurre en casos comunes, no en casos donde el bebé debe permanecer lejos de la madre por alguna razón médica. En este caso, la bajada de la leche es bastante más compleja, ya que para que esto ocurra debe haber una cercanía entre la madre y el hijo. Para retomar, el estrés propio del parto más la angustia por alimentar al bebé, todo esto hace que se produzca aún menos leche y que la producción tiene un gran componente psicológico. O sea, a mayor estrés va a haber menos producción de leche. A todo esto debemos agregar que el bebé está recién aprendiendo a succionar. Si bien es un acto reflejo, es nuevo para él y por esto es que es común que se generen grietas y heridas en los pezones, lo que hace el acto de alimentación algo bastante doloroso en algunos casos. Todo suena muy espantoso, pero sin embargo no lo es. Todo esto pasa con el correr de los días. Pero para esto hay que tener paciencia, estar bien informados y sobre todo una buena red de apoyo. Lo primero que hay que saber es que todas las mujeres y sus hijos son entes individuales y no hay solo una forma para la lactancia ni tampoco hay una regla general. Lo importante es que cuando el bebé nazca intentes ponerlo de inmediato en el pecho, lo antes posible, para que se genere un buen acople boca-pecho. El buen acople es aquel donde la boca del bebé con su labio inferior en toda la areola del pecho y el centro de su boca en el pezón y el labio superior hasta la mitad de la areola por su zona superior. Lo voy a mostrar en la próxima diapositiva. Entonces, la técnica de lactancia, que ayuda muchísimo, como muestra la imagen, es primero tomar la mama con una mano, como si fuera un sándwich, ¿ya? Y presionar levemente para acomodar la areola a la boca del bebé. Entonces, con la mano, como se ve en la figura, tomas la mama, dejas el pezón al centro y lo tomas como si fuese un sándwich. Luego, hay que poner el pezón en la punta de la nariz del bebé, que esto va a estimular la apertura de la boca. Es decir, cuando tú le pongas el pezón en la nariz del bebé, él va a abrir la boca para empezar a succionar. Y esto es lo que yo le mencionaba sobre el correcto acople. Entonces, cuando abre la boca el bebé, se ubica el borde inferior de la areola en el labio inferior del bebé y se presiona rápidamente hacia la mama. Así queda el centro de la boca del bebé en el pezón y el labio superior de la boca del bebé en la areola superior. De todas maneras, el bebé tiene el acto reflejo de reptar hacia el pezón materno para alimentarse. Esto puede ocurrir incluso luego de un parto normal sin haber cortado el cordón aún. Para estimular aún más esta bajada de leche, es importante tener al bebé lo más cerca posible en contacto piel con piel,
por todo el tiempo que se pueda. Esto hace que el sistema hormonal de la madre envíe la información de mayor necesidad de alimentación. No hay que asustarse, ya que al principio, las primeras 2 semanas, por lo menos, será muy poca la cantidad y la madre siempre creerá que el hijo se queda con hambre. Hay que recordar que los bebés lloran no solo por hambre, también por sueño, por calor, por frío, por irritabilidad, porque algo pica, etc. Los bebés lloran para demostrar lo que sienten. Es su única forma de comunicarse en este momento. Por lo tanto, no siempre lloran por hambre y no siempre succionan por hambre. Muchos bebés succionan y piden pecho solo por la cercanía y necesidad de sentir a la mamá. Es por esto que es importante mantener con el pediatra el control de peso y ver que todo esté bien. En caso de que no suba de peso, es probable que el pediatra recomiende el uso de relleno. No hay que asustarse ni sentirse menos mamá. Esto ocurre en la mayoría de los casos. Basta con preguntarle a otras mamás y la mayoría les dirá que tuvo lactancia mixta. Es común que la gente diga que no hay que dar relleno y en general hacen sentir como mala mamá a quien lo hace. Esto no es así, todo lo contrario. Lo importante es que el bebé esté bien y siempre acordar el tipo de alimentación con el pediatra. Él dirá que las cantidades necesarias y el tipo de relleno acorde al bebé, además de decir si es que es necesario o no. Lo importante es seguir el instinto materno y no escuchar opiniones de otras madres que obviamente han vivido experiencias distintas. Cada mujer es un ser individual y un mundo diferente. También hay mujeres que por voluntad no quieren dar pecho y prefieren solo utilizar el relleno y son tan respetables como cualquier otra mamá. Entonces, en caso de querer lactancia exclusiva, hay que saber que será a libre demanda y no saldrán las cantidades que desean al principio. Por esto las recomendaciones son tener al bebé lo más cerca posible con el mayor tiempo posible, dejar al bebé al pecho todo lo que se pueda, beber mucho líquido, ojalá agua en grandes cantidades y tener una buena y saludable alimentación materna. Hay distintas técnicas que se usan como dato de generación en generación que si bien algunas resultan no tienen evidencia científica. Si me preguntan, mi recomendación siempre es la lactancia exclusiva y a libre demanda. En caso que los pezones se agrieten, la recomendación es hablar con el médico. Este probablemente le va a recetar un ungüento cicatrizante y comestible por el bebé, obviamente que no sea tóxico. Sin embargo, la mejor forma es, luego de dar pecho, lavar el pezón solo con agua y dejarlo descubierto para evitar hongos. Si hay un pezón muy agrietado y duele mucho, solo dar del lado que no duele tanto hasta que el otro calme su molestia, que suele ser 2 días aproximadamente. Poner frío en la zona lesionada ayuda bastante para la molestia. En caso de sentir la mama temperada y dura, se recomienda tomar una ducha de agua caliente y poner la mama que molesta bajo la caída de agua de la ducha y junto con esto hacer un masaje en direcciones opuestas sobre el pecho afectado y sacar manualmente leche para evitar la congestión y una futura mastitis. En caso de ya tener una mastitis declarada, hablar con el médico, pues este podría recetar algún medicamento antibiótico. Una de las técnicas que usan los médicos para la bajada de leche es la ingesta de medicamentos antidepresivos, que como efecto secundario ayuda a la bajada de leche. La utilización de esto es una decisión personal. Yo, personalmente, no recomiendo utilizarlos con el objetivo de bajada de leche. Un punto importante para la lactancia es que al momento de dar pecho, la madre debe estar lo más cómoda posible. Esto quiere decir que debe estar sentada con la espalda derecha y apoyada. Es común la utilización de extractores o sacaleche. Comúnmente se piensa que esto ayudará a la bajada de leche, sin embargo, la succión de un extractor es inferior y distinta a la del bebé. Por lo tanto, recomiendo el uso del extractor solo para cuando necesita dejar al bebé con alguien más y está con la lactancia exclusiva. También podría ser usado en caso de grietas o congestión mamaria, para evitar que disminuya la producción de leche por falta de estímulo de succión del bebé. En caso de, por opción o por recomendación, se comience con la utilización de relleno, este se administra por mamadera y no son a libre demanda. Según el criterio y recomendación del médico, podría ser cada 3 a 4 horas. En caso de ser alimentación mixta, el pecho queda libre demanda y el relleno con horario. Es importante el control mensual o semanal, según el médico proponga, para conocer cómo evoluciona el bebé con el relleno. Cuando los bebés toman relleno, su feca es diferente. Es importante saber esto, para no generar angustia y preocupación en la madre.
Lo más importante es hacer lo que la mamá sienta que es mejor para su hijo y apoyarla con la decisión que tome. Además, es importante saber que al bebé no le pasará nada con ninguna de las decisiones que tome, siempre y cuando tenga la madre una buena comunicación con su médico y sobre todo mucha paciencia, y entender que es normal que el bebé llore, no necesariamente por hambre. Y tampoco es necesariamente cólicos, a veces solo lloran. Los llantos por cólicos son más agudos y se asemejan a gritos. Estos van acompañados de gestos como recoger las piernas y los brazos repetidamente. Siempre descartar todas las otras situaciones antes de pensar que es cólico. Entonces, luego de la alimentación, cualquiera sea, se deben eliminar los gases que quedan propios por la alimentación. Para esto hay varias formas. En todas las formas se deben dar golpecitos suaves en la espalda con dirección hacia la cabeza. Lo normal es que luego de la alimentación queden relajados y busquen dormir.